Jesús es la respuesta a las necesidades del mundo. Queridos hermanos, hoy toda la humanidad tiene que saber que Jesucristo es la respuesta a las necesidades de sus vidas. Nosotros vivimos en un medio, en un mundo donde hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, mucha tristeza. Y todo a causa de las enfermedades, a causa de la soledad, a causa de la inmoralidad, a causa de la ignorancia, inclusive, es que sufrimos como seres humanos. La Biblia le llama a ese estado un estado de tinieblas, un estado de oscuridad, donde los hombres no tienen la capacidad de ver, no tienen la capacidad de mirar el peligro, los efectos y sus consecuencias. Están ciegos porque están en tinieblas, están en oscuridad. Ellos no pueden ver que el alcohol destruye sus vidas, destruye sus cuerpos, empobrece y también los mata. Ellos no pueden ver que los cigarrillos que se fuman están matándolos y destruyendo sus pulmones poco a poco. Ellos no pueden ver, hermanos, que una relación con otra mujer o con otro hombre va a destruir sus familias y va a ser un precedente para el futuro de sus hijos. Es como una mancha. Ellos no se dan cuenta ni ven que la corrupción tarde o temprano les va a llevar a la cárcel. O finalmente la justicia de Dios va a llegar y los va a alcanzar. La humanidad está corriendo, apostando por la suerte de la vida. Es como esa niñita de 8 años que trata patéticamente de ganar en esos juegos de azar, mete moneditas con la esperanza de ganar, con la ilusión seguramente de tener mucho dinero y poder comprar algunas cosas. Pero lo cierto es que esas máquinas de azar están programadas para ganar, hermanos. Cada noche los propietarios vacían esas máquinas, todas las monedas de aquellos incautos que dieron, y que prácticamente son como esa niñita de 8 años que piensa que en algún momento le va a cambiar la suerte. Y apuesta, y apuesta, y apuesta, pero no va a pasar porque esas máquinas están programadas para ganar. Así es la vida, hermanos. Mucha gente está creyendo en su suerte, cuando en realidad la suerte no existe. La Biblia, según la palabra de Dios, Dios ha puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Cada uno escoge el camino que seguirá. Pero el mundo va a ofrecernos falsas esperanzas. El mundo, hermanos, tiene de repente opciones que no son fiables. Y debemos darnos cuenta que tarde o temprano, si decidimos apostar por el mundo, vamos a sufrir grandes pérdidas, importantes pérdidas, hermanos, que nunca serán compensadas con las migajas que pueden darte el dinero, el poder o la fama. Directamente vamos a sufrir como humanidad. Y cuando llega ese momento ya es tarde, porque ya no se puede volver atrás para volver a vivir la vida. Por los errores que muchas personas han cometido y de los cuales hoy están arrepentidas, hermanos, no pueden volver atrás. Ellos tienen que vivir con eso el resto de sus vidas. Por eso ahora debemos mirar bien, ¿no?, qué decisiones tomamos para no entrar en ese estado de tinieblas y oscuridad. Es en esta realidad, hermanos, del mundo que vino Cristo, que llegó, hermanos, y trajo ¿qué? La solución a los problemas del ser humano. El Evangelio de Juan comienza en el capítulo 1 diciendo que Cristo es el Verbo y Cristo es la luz del mundo que alumbra en medio de esa oscuridad. Y a través de este capítulo hoy quisiera compartirle 2 aspectos importantes que van a ayudarnos a comprender cómo Jesucristo puede saciar la necesidad de los seres humanos, hermanos. En primer lugar, dice aquí en el versículo 1 que Jesús es el Verbo, ¿no? Cuando el Señor los representa, dice en el principio era el Verbo. ¿Qué significa el Verbo? Bueno, gramaticalmente el verbo es lo que le da acción a cualquier oración, le da sentido. Por ejemplo, si yo digo Pedro papas fritas, o puedo decir Juan libros, no me dice absolutamente nada, porque papas y libros no son los apellidos de Pedro y de Juan. Hermanos, a esta frase le falta una palabra importante que se llama verbo. Y este verbo que está en la oración le da el sentido. Inclusive le da el propósito para que pueda entenderse. Porque cuando yo digo Pedro come papas o Juan lee libros, entonces estoy dándole un sentido correcto, coherente a esa oración y cualquiera podía entender. Eso es lo que hace el verbo. Gracias al verbo podemos tener coherencia, entendimiento. En ese sentido y en ese contexto es que aquí cuando Jesús es nombrado como el verbo, Jesús es lo que le da sentido a tu vida. ¿Cuánto dicen amén?
Jesús le da el propósito a su vida. Jesús le da la coherencia a su vida. Eso es lo que el Señor quería decir. Y por eso decimos enfáticamente que sin Jesús la vida es incompleta, es vacía, es truncada, es defectuosa, es imperfecta, es inmadura, es carente. Sin Jesús la vida no sirve, hermano, porque la persona no tiene a Jesús. Jesús le da el sentido a la vida. Jesús le da la fuerza, hermano. Jesús es la razón de nuestra vida. Jesús es la vida. ¿Cuánto dicen amén? Por eso la Biblia empieza diciendo que Jesús es el verbo. Ahora lea conmigo el versículo 1 completo. Dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y el verso 14 que leímos dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vivimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este pasaje presenta a Jesús, hermanos, como el principio de la eternidad, cuando no existía absolutamente nada. Dice que solo estaba el verbo y Dios, y la Biblia dice que ambos eran Dios. Y fue el momento cuando Jesús, miren ustedes, le pone la acción, le pone el momento, la coherencia a las cosas. Y por eso el versículo 3 dice: en él todas las cosas por él fueron hechas. Él le da el sentido. Sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Jesús nada tiene sentido, hermano. Y se lo voy a repetir: sin Jesús nada tiene sentido. Jesús en este pasaje estaba como el creador de todas las cosas, y él es aquel que le dio vida y propósito a todas las cosas, y él es el que todavía hoy las sostiene. Colosenses capítulo 1, 16 y 17: porque en él fueron creadas, en Jesús, todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Miren, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue hecho y creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Puedo decir que si tú estás hoy vivo es gracias a Jesús. Puedo decir, hermanos, que si el sol ha salido es gracias a Jesús. Puedo decir, hermanos, que si hay equilibrio en el mundo es gracias a Jesús. Que si los planetas no se chocan es gracias a Jesús. Puedo decir que si está la Tierra girando en sus tres movimientos sin ningún problema, o no tiene algunos choques con algunos cuerpos celestes que pueden devastar nuestro planeta, solo es gracias a Jesús, hermano. Jesús es la razón de nuestra vida y de todo. ¿Cuánto dicen amén? Colosenses 1:19: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Estamos hablando como en Juan 1, que decía: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí la palabra dice que el Padre le ha placido poner en él toda la plenitud de la deidad. Jesús, por eso declaramos que él es Dios sobre todas las cosas también. Por eso alabar a Dios es alabar a Jesús. Amén, hermanos. Así como el Señor, hermanos, también es la razón de la vida, así también él, oiga bien, es la razón de volver a recuperarla después de haberla perdido, o restaurar lo que se había dañado. ¿Qué dice el versículo 20? Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os has reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Y si en verdad permaneciereis fundados y firmes en la fe, y sin moverlos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Queridos hermanos, ¿qué hace el Señor? No solamente te salva, sino te restaura y te reconcilia, te vuelve a presentar ante Dios santo y sin mancha. Es semejante a aquel niño que perdió su barco, aquel barco que había hecho con sus manos, con tanto amor, dedicación y pasión. Estaba jugando con él, y mientras él se durmió en la playa, dice que vino un niño y cortó el hilo que le conectaba al barco y se llevó. Lo vendió en una tienda de antigüedades, y entonces el niño, muy triste, se levantó y ya no tenía su barco y se fue a casa. Y después de unos días, pasando por la ciudad, observa el barco en la tienda de antigüedades. Corre inmediatamente y le dice: ese es mi barco, devuélvamelo. El dueño de la tienda le dice: niño, es mío ahora, yo lo compré, me pertenece. Si quieres volverlo a tener, tienes que volver a comprarlo. Le dio el precio, él no tenía, tuvo que trabajar mucho y de todo para regresar con el dinero. Nuevamente vino con todas sus monedas y le dijo: quiero comprar el barco. El dueño le dio
el barco, se quedó con el dinero y entonces él salió feliz de la tienda, tomando su barco. Y él dijo algo muy importante. Él le dijo: barco mío, yo te hice y te compré, ahora serás mío y nada nos separará. Es lo que Jesús hizo. No solamente nos creó, dice estos pasajes, no solamente nos sostiene, sino que después de habernos perdido, otra vez por medio de su sangre, nos recupera una vez más, pagando un alto precio, el precio de su sangre, para volvernos a tener y presentarnos delante de Dios, santos y sin mancha. Todo es gracias a Jesús, hermano. Por eso le damos gloria, honra y alabanzas. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, qué importante es comprender. Nosotros los seres humanos necesitamos ser restaurados, hermanos. Necesitamos, inclusive, dice acá, la misma creación necesita ser restaurada, dice. ¿Sí? Por eso el verso 20 dice: por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, las que están en el cielo, haciendo la paz por medio de su sangre, de su cruz. Todo, no solo nosotros, sino también las cosas necesitan ser restauradas. Los cielos necesitan ser restaurados. El libro de Romanos capítulo 8 versículo 19: porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no solo por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amados hermanos, todo está bajo maldición. La creación está bajo maldición desde que Adán pecó. Los hombres están bajo maldición. Todos están esperando la redención. Están esperando que algo pueda volverlos otra vez a su estado perfecto como era cuando Dios lo creó. Hermanos, Dios le dijo a Adán: maldita será la tierra por tu culpa, le dijo. Y con tu, le dijo, sudor comerás todos los días hasta que mueras. Y una señal de eso fue cuando le dijo: espinos y cardos crecerán. Hermanos, la tierra está maldita. Los hombres lo están. Dios le dijo a Eva, a la mujer, que tendría fuertes dolores de parto y que sería débil y que dependería de las fuerzas de un hombre para ser feliz. Y dice también que el hombre aprovechará esa debilidad de la mujer para que pueda someterla, abusarla y maltratarla. Esa es la realidad de hoy. Si alguno no cree en Génesis, solo basta mirar la realidad que tenemos hoy para darnos cuenta de que estamos bajo maldición, de que los matrimonios no pueden ser felices, de que los hijos y los padres no se llevan bien, de que la humanidad está en pecado y está sufriendo sus consecuencias. Es la realidad del común en este tiempo. Pero la gente no se da cuenta, no puede ver que está en tinieblas, está en oscuridad, tiene pésimos matrimonios y no se dan cuenta que les falta la pieza fundamental, les falta a Cristo Jesús. La gente no se da cuenta, pero la humanidad necesita a Dios, hermano, ¿verdad? Tal vez ellos lo confunden con una religión, pero Jesús no es una religión. Jesús es el sentido de la vida, hermano. Jesús es la vida misma. Tener a Jesús es tener todo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Queridos hermanos, Cristo, en calidad de verbo, vino a esta tierra. Y vino a esta tierra, como dice el versículo 14, habitó entre nosotros, vivimos su gloria. ¿Usted puede creer que Dios mismo, oiga bien, Dios mismo vino a la tierra en forma de un ser humano? Eso se llama encarnación. Y esto tiene que ver con el Todopoderoso despojándose de su poder por amor a ti y venir a la tierra para salvarnos. Ese es el sentido, hermanos, que debemos entender. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 11: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Está diciendo que él, estando como Dios, nunca apreció el quedarse ahí, aferrarse ahí cuando había la necesidad de salvar. Dice el verso 7: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El Señor Jesús se despojó de su poder, descendió para hacerse hombre. Eso está diciendo. El versículo 8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estando como hombre, sufrió todas las intemperies que los hombres sufren y murió en la cruz por nuestros pecados. Eso está diciendo esta palabra, hermanos. El 9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, dice. Queridos hermanos, esa es la realidad. Jesucristo vino a la tierra para salvar a la humanidad, despojándose de su poder. Es semejante a la historia del muchachito que tenía mucho agrado en observar un nido de hormigas. Y todos los días iba y los veía y se deleitaba cómo entraban y salían y metían su alimento y salían. Por muchos meses había visto, ¿no? Todo esto, y estaba impresionado hasta que un día están haciendo una carretera y en las semanas siguientes arrasarán con todo ese lado y pues seguramente escarbarán y ya no habrá hormigas ni casa. Él, muy afligido, no sabe qué hacer porque es un proyecto que sí o sí va a pasar por ese lugar. Entonces él dice: ¿cómo yo hago para comunicarle a mis amigas hormigas que salgan de allí? Seguramente intentando decir: salgan de allí, viene el tractor, las arrasará, salgan mientras puedan, hagan sus nidos o sus caminos en otros lados. Ellos no lo entienden, ellas están caminando y siguen su trabajo. Y él dice: ¿qué hago para que ellas me entiendan? Ese niño piensa: tendría que hablar su lenguaje, tendría que hacerme hormiga, tendría que entrar ahí adentro y tendría que advertirlas para que salgan. Por supuesto que eso es imposible para un niño, pero no es imposible para Dios, porque eso es lo que Él hizo. En medio de las tinieblas y de la oscuridad, Dios mismo se hizo hombre para en nuestro lenguaje hablarnos, para decirnos que hay un juicio final, una condenación eterna, que el pecado está reinando en el mundo y que el diablo está obrando. Él vino en nuestro lenguaje a hablarnos. Y ahora nosotros, hermanos, escuchamos la palabra y por eso somos advertidos para salir de esta perversa generación. Y no se sienta mal si usted va en contra del pecado, la inmundicia o toda la falsedad del mundo que lo engaña y tal vez lo seduce. No se sienta mal, porque hay un Dios que nos advierte que eso es malo, que eso puede dañar tu vida espiritual. ¿Puede creer que Dios mismo estaba en la tierra? Hermanos, Jesús, cuando estaba en la tierra, la gente lo vio, no lo entendió, no lo comprendió. Por eso volvemos a Juan capítulo 1. Lea conmigo el versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no les recibieron. Oh, Dios mismo estaba con ellos en la tierra. Ellos no se dieron cuenta, ellos jamás lo entendieron. Hermanos, a pesar de toda la tradición que había sobre él desde el momento que vino a la tierra, cuando nació en un pesebre, cuando los ángeles decían gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad, cuando los pastores venían a adorar y los magos trajeron sus ofrendas a él, y cuando su madre pensaba: oh, ¿qué será de él? Y cuando creció, hermano, y se desarrolló, cuando era sabio para combatir y debatir con los doctores de la ley, cuando después él predicaba, la gente le seguía, había milagros, señales, prodigios, cuando él murió en la cruz del Calvario, hermanos, ni aún así comprendieron. Por eso este pasaje dice: a lo suyo vino y los suyos no les recibieron. ¿Cómo podían haber rechazado a Dios mismo, teniéndolo allí, hermano, caminando entre ellos y estando ahí, hermanos, haciendo la obra de Dios? La gente realmente estaba ciega, estaba en oscuridad, en tinieblas. Eso es lo que pasa con el pecado. El pecado te enceguece, el pecado te hace sentir mal. ¿Tú cómo sabes que has pecado? Porque te sientes mal, no estás bien, has pecado. Aunque los argumentos lógicos digan: no, es que esto, lo otro. No importa los argumentos. Si te sientes mal, has pecado, has entrado a las tinieblas, a la maldad. Pero hay una manera de salir de allí: el arrepentimiento, porque la sangre de Cristo aún tiene poder, hermano, para limpiarnos. Salvo que uno quiera quedarse allí, es otra cosa. Pero hermanos, Él vino a traer esperanza. A lo suyo vino y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. El Hijo de Dios es el resultado de una persona que cree y lo acepta en su corazón como Señor y Salvador. Hermanos queridos, Jesucristo para nosotros es la solución del problema. Jesucristo para nosotros es el antídoto de la enfermedad, es la medicina del dolor, es la pieza que nos faltaba. Él completa nuestra vida para que podamos sentirnos, hermanos, con propósito. Es Jesucristo el único que puede hacer este milagro. Queridos hermanos, Dios hace obras, nos ha cambiado, nos ha transformado. Si hoy estamos aquí es gracias a Jesús. No es que usted ha venido solo, Jesús lo ha traído, amén. Tampoco es que usted ha decidido ser cristiano por la necesidad. No, yo creo que Dios lo ha tocado y Dios está obrando. Dios obra, hermanos. Hoy la historia de un granjero que en un momento determinado dijo él: yo enterré a una mujer que en una noche de invierno en el campo, esta tuvo que despojarse de todo su ropa para poder darle calor a su pequeño hijo, que gracias a Dios a la mañana siguiente lo encontraron y estuvo vivo. Entonces el granjero contaba esta historia de vez en cuando y en un momento determinado su hijo lo escuchaba y dice que cuando grande él se hizo pastor.
Y en un servicio cuenta esta historia que le pasó a su padre y del hijo que había sobrevivido. A la mañana siguiente viene un hombre enfermo y le dice: quiero hablar con usted. Y entonces el pastor le dice: por supuesto, tome asiento. Y el hombre que estaba enfermo, ya desahuciado, le dice: yo soy ese niño de la historia que usted ayer contó. Yo soy ese niño que sobrevivió porque su madre lo cobijó. Y quiero que sepa, le dice, que mi madre no murió en vano, porque yo he aceptado a Jesús como mi Señor y Salvador. Creo que su sacrificio en la cruz me salvó mi cuerpo y salvó mi alma. Él dijo: yo estoy pronto a morir, pero quiero que sepa que también el sacrificio de mi madre no fue en vano. Un día iré al cielo y le diré a ella: gracias por lo que hiciste. Este hombre estaba a punto de morir, pero tenía esperanza. Esperanza de que va a vivir otra vez, esperanza que se va a encontrar con su madre, esperanza que, hermanos, a pesar de la enfermedad, podía él entender que había un propósito en su vida. Y eso es lo que Jesús hace en nuestra vida, a todos, hermano. Nos sacó del alcohol, nos sacó de la droga, nos sacó de dónde, yo no sé. Muchos pueden contar su testimonio, pero quiero decirles que cada uno tiene el suyo. Yo tengo mi testimonio, yo sé de dónde me sacó el Señor. Sé lo que sería sin Dios. Estoy completamente seguro a dónde me hubiera dirigido si no fuera el Señor. Porque yo sé lo que estaba queriendo hacer y determinado a hacer si no fuera por Dios que me sacó de allí y me hizo conocer su nombre. Yo creo confiadamente, hermanos, que Jesús es el camino a la vida. La Biblia dice aquí, Juan 1:4 dice: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, dice. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús es la luz, hermano. ¿Se da cuenta? Entramos a Jesús, inmediatamente claridad, iluminación, transparencia, resplandor. Porque eso me muestra que uno llega a comprender, a entender, ¿no? Es como levantarse de un sueño después de haber estado dormido. Y tú recién ves con claridad todo. Jesús, por eso, no solo es el verbo, sino también es la luz. Hermanos, la ausencia de luz se llama oscuridad, se llama tinieblas. Donde no hay luz, hay tinieblas. Y Juan dice aquí, hermanos, miren ustedes el verso 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, dice. Jesús, hermanos, ¿qué hace con las tinieblas? Que las tinieblas pueden ser confusión, las tinieblas pueden ser ignorancia, pueden ser ceguera, pueden ser miedo, temor. La gente tiene eso. Cuando la gente está en tinieblas, no se acerca a Dios. Puede poner 1000 argumentos, hermano, pero no se acerca a Dios. Está en tinieblas, está en ignorancia, está en ceguera o tiene miedo. Las personas que no tienen a Dios, hermanos, difícilmente van a entrar al templo, a la iglesia. Las personas que no tienen a Dios, hermanos, son personas que no resisten que se les hable de Dios. Se enojan, se molestan, se empiezan a poner nerviosos. Las personas que no tienen a Dios y vienen a la iglesia muchas veces quieren salirse porque no aceptan, no entienden, algo les molesta. Es que hay tinieblas. Usted tiene que saber que si en un hombre hay tinieblas, hermanos, inmediatamente las cosas de Dios van a rechazar. Inmediatamente. Cuando alguien está mal, inmediatamente las cosas de Dios, no hay comunión, algo pasa. Y eso crece, las tinieblas crecen cuando no se va al arrepentimiento otra vez, al perdón y nuevamente a tener comunión con el Señor. Nos puede pasar a nosotros. Estoy seguro que si cualquiera de nosotros, hermanos, comienza a andar en pecados, les aseguro que no van a tener comunión. Les aseguro. Hasta entrar a la iglesia va a ser medio, buscaré una excusa para no ir, ¿no? O si no, me enfermaré a propósito, ¿no? Cuando hay tinieblas, hermano, hasta se tiene miedo, le huyen al pastor, no lo ven, ¿no? No lo ven así de frente, ¿no? Antes, ¿qué tal? ¿Verdad? Yo le saludo a los jóvenes y le miro a los ojos. Si alguien me rehuye, está en tinieblas. ¿Verdad? Arrepiéntete, joven. Amén. ¿Verdad? Es así la vida. Tampoco, hermano, mire, si nosotros todos pecamos, tenemos la sangre que nos limpia. Eso es lo bueno, ¿verdad? No somos perfectos. Podemos caer, podemos pecar, pero no pecamos como los incrédulos, que lo hacen por ignorancia. Nosotros tenemos conocimiento. Si pecamos es porque se nos fue. Entonces, ¿qué nos queda? Ir al arrepentimiento, limpiarnos con la sangre de Jesús y volver a la luz. Jesús no tiene luz, Jesús es la luz, hermano. Y la luz resplandece en medio de las tinieblas. ¿Cuánto dicen amén? Y vuelve el gozo, vuelve la bendición, vuelve todavía la alegría, vuelve, hermano, inclusive las ganas de servir a Dios. Este año, ¿cuántos van a seguir sirviendo a Dios? Este año, ¿cuántos van a estar de la mano de Dios? Este año, ¿cuántos van a seguir, hermano, buscando al Señor? Hermano querido, este año necesitamos estar en la luz. La luz despierta, la luz te abre el entendimiento, te saca de la ignorancia, ¿no? La luz nos abre los ojos, nos dice por qué camino ir y qué camino rechazar. La luz nos muestra los agujeros de la vida.
nos muestra las trampas del enemigo. Estar en luz es tener la mente de Cristo y poder caminar y observar, ver inclusive personas que pueden ser malas influencias. Este año debes dejar tus malas influencias. Yo te desafío, porque esas malas influencias son las que te están llevando a pecar. Tú debes dejar. Si no dejas las malas influencias, puedes terminar como ellos. Dejar malas influencias es cortar amistades, porque no son buenas influencias, no son buenos amigos, no son buenas amigas. Solo son amigos cuando estamos haciendo lo malo, pero después no. Entonces uno tiene que abrir sus ojos, hermano. Yo cada vez que le hablo del Señor, lo que intento es que abra más sus ojos y abra más su resplandor. Vea las cosas con claridad y no como antes, tal vez medio borroso. Con claridad y tome decisiones. En la vida hay que tomar decisiones si quiere avanzar. En la vida tiene que tomar decisiones si quiere la bendición del Señor. Hermanos, tenga cuidado con las tinieblas y la oscuridad, hermano. Tenga mucho cuidado, porque ocurre que hay personas que no van a salir de las tinieblas porque aman las tinieblas. Aquí hay un pasaje, Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, ¿no? ¿Quién es la luz? Jesús, hermano. Y esta es la condenación. ¿Qué es la condenación? Que la luz, Jesús, vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. En otras palabras, amaron más su pecado que a Jesús, porque sus obras eran malas, hermano. Parecía que los hombres en su totalidad han aprendido a vivir en las tinieblas, se han acomodado en las tinieblas, se han adaptado y les encanta y les gusta. Y hay un cierto tipo de personas que no van a llegar al Señor porque simplemente les encanta, les gusta. Y aun cuando ellos tengan evidencia, hermanos, argumento, y aun cuando sepan bíblicamente que es verdad, Jesús es el camino al Padre, ellos tomarán su decisión de seguir en el mundo porque solo les encanta. Una persona dijo una vez, está bien, yo sé que estás en la verdad, me dijo. Yo sé que tienes razón. Me dijo, yo sé que con la palabra es verdad lo que me estás diciendo. Pero me dijo, pero yo no quiero seguir ese camino. Entonces yo entendí, hermanos, que ama las tinieblas más que la luz. Esto no es cuestión de ignorancia. Esto es cuestión de obstinación. Porque la ignorancia sale cuando el conocimiento llega. Y hay personas también que he predicado y han dicho, ¿cómo es esto? A ver, no, creo que tienes razón. Yo quiero entregar mi vida a Cristo. Y entonces hemos hecho la oración y han recibido. Porque sale la ignorancia, entra el conocimiento y hay compromiso. Pero me he encontrado con personas que no quieren definitivamente. Porque como dice aquí, aman las tinieblas. Se han acomodado, se han adaptado. ¿Qué significa amar las tinieblas? Romanos capítulo 1. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Eso es tinieblas, hermano. Mire cómo entran las tinieblas al corazón, con la necedad. No quiero seguir a Dios, ¿no? Con el envanecimiento de sus razonamientos. Así entran las tinieblas. Cuando uno, hermanos, en su mente no quiere aceptar la palabra de Dios, ¿sí? Y prefiere amar el mundo, se envanece. Y dice la Biblia al 22, profesando ser sabios, se hicieron necios, ¿no? O sea, profesando ser inteligentes. ¿Qué han hecho los que tienen tinieblas y oscuridad? Hermanos, han buscado argumentos filosóficos, psicológicos, no sé, han buscado argumentos, ideologías, han buscado estructuras de pensamiento. ¿Para qué? Para justificar su tiniebla, su pecado. Y entonces esos argumentos parecería, hermanos, que hacen ver a la palabra de Dios como algo anticuado. Y esos argumentos son aquellos que sostienen, dice, profesando ser inteligentes, se hicieron necios. Ahora, ¿cómo sabemos que se hicieron necios? Por los frutos. No importa cuánto argumento haya en una persona para justificar su pecado, hay que ver los frutos. Si esa persona comienza a desbaratar y destruir su vida, su matrimonio, todas las cosas, o sea, no importa cuánto argumento tenga, sus frutos revelan que no es correcto lo que piensa. Un joven un día vino y me dijo, pastor, me ha pasado algo muy tremendo. Y yo le dije, ¿qué? Bueno, en el colegio hay un catedrático que se las sabe de todas, muy inteligente, muy versado, nos enseña bien, reconozco eso, es excelente maestro, pero tiene un problema, no cree en Dios, menosprecia la palabra y cada vez nos anda insultando a los creyentes. Nos dice, ¿quiénes todavía creen en ese cuentito de Génesis? ¿No? Pobres, ¿no? ¿Quiénes todavía creen en Dios? A ver, demuéstrenme en este momento, ¿quiénes? Y les desafiaba. Yo desafío a alguien que venga y me demuestre que Dios existe. Ante todos, ¿no? Y claro, los chicos todos de miedo, nadie quería, pero cada vez les iba metiendo eso y los demás estudiantes estaban igual, ¿no? Con ese pensamiento. ¿Cómo hay gente así, hermano? Y un día de esos lo tomó porque sabía que él era cristiano, lo tomó y le dijo, oye, tú que dices que eres cristiano, dime tú, le dijo, a ver si tienes conocimiento. ¿Cuántas esposas tuvo Salomón? ¿Y cómo se llamaban? Les dijo. Claro, él dijo, oye, yo no sé eso, pero él era buen creyente. Y le dijo, profesor, no sé, ¿te das cuenta que eres un hablador? Que lo
lo que crees no sirve, y la empezó a menospreciar a este joven. Y el joven me dijo, ¿sabe qué, pastor? Me dio una tristeza y también me dio rabia. Yo no sabía qué hacer, me estaba insultando y menospreciando. Yo no sé de dónde he sacado la fuerza, pero directamente lo he visto a los ojos y le dije simplemente esto: tú sufres y tu familia está a punto de partirse. Dice que él se quedó pasmado, hermano. Lo vio y dice que empezó a llorar. Salieron así como a veces salen, ¿no?, las lágrimas. Se quedó estupefacto y se fue. Y él dijo, pastor, yo me enteré después que realmente este hombre tenía un problema en su familia. Su hijo se estaba dando a las drogas, su esposo estaba a punto de divorciarse, y él, con toda su filosofía, no sabía qué hacer, solo menospreciaba y no se daba cuenta que todo lo que sabía no le servía para su vida personal. Dios es así, tan sencillo. Él puede hacer feliz a un lustrabotas, a un catedrático, a un niño, a una mujer, a un hombre, a un matrimonio. Hermano, cuando llega Dios, llega la bendición, llega la vida, llega la luz, llega el propósito, llega la bendición. Cuando llega Jesús a la vida, hermanos, nos nutre, nos levanta, nos saca de las tinieblas, ¿no? Nos da inteligencia para tomar decisiones. Dios es lo mejor que nos ha pasado. Este año yo quiero caminar de la mano de Dios, hermano. ¿Cuántos van a hacerlo? No sé usted, pero yo en mi casa, dice Josué, serviremos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que es importante. Dice el versículo 23. Esto es tinieblas, hermano. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Y por eso Dios, 24, los entregó a la inmundicia de sus concupiscencias, de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Eso es lo que hacen las tinieblas. Las tinieblas hermano, te da una ceguera, y entonces uno no puede ver con claridad. Se hace argumentos para justificar sus pecados, para huir de Dios, pero en medio de esos argumentos nace la idolatría. Es decir, que la religiosidad es parte de esos argumentos. Por eso la religión pagana, hermano, está dentro de esa línea. En esa sabiduría del mundo, ellos se han hecho imágenes para adorar lo que ven y rechazar lo que no ven. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido. Entonces ellos comenzaron a adorar, dice, a cosas que ven. En otras palabras, es para ellos sencillo entrar a un lugar y hacer una pose de santo, cumplir con esa parte que es, hermano, la religiosidad que uno tiene por consenso universal. Es fácil cumplir con eso y decir, termino esto y sigo mi vida en tinieblas. Voy a cumplir solo con eso. Es cumplir con la iglesia, cumplir con Dios y cumplir con un tiempo tal vez, y sigo mi vida, cuando ese no fue el propósito de Dios. Dios quiere estar contigo toda la vida. Dios quiere acompañarte en todas las facetas de tu vida. Dios quiere ser el centro y el sostenimiento de tu vida, tu familia, tu trabajo. Estés en el colegio, la universidad, en el negocio, donde sea. Dios quiere estar allí, hermano. Pero los religiosos se hicieron justamente esas imágenes para eso. Y eso es lo que pasa hoy. La gente entra al templo, ve la imagen, cumple con Dios y sigue con sus tinieblas. Eso es lo que pasa. ¿Qué hace Dios? Los entrega a la inmundicia. Dice aquí, de sus concupiscencias, de lo que realmente quieren. A Dios nadie le puede engañar. Hermanos, lo que el hombre siembra, eso cosecha. Dice el versículo 24, por lo cual también los entregó a la inmundicia de sus concupiscencias, de sus corazones, de modo que deshonraron sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando cultos, dice, a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. 26 dice, por esto Dios otra vez los entregó a sus pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque Él es de contra naturaleza. Igualmente los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución de su extravío. O sea que en medio de las tinieblas no solamente se hicieron imágenes y trataron de calmar esa parte de religiosidad, sino que en esa mentira, como estaban libres en sus concupiscencias, comenzaron a despertar pasiones. ¿Pasiones en qué? Hermanos, ya no se conformaron con estar con la mujer, como es natural que un hombre esté con la mujer y la mujer con un hombre, es natural. No, ahora despertaron en sus pasiones y pensaron qué se siente estar con otro hombre. Y una mujer dijo, ¿qué se siente estar con otra mujer? Y comenzaron a dar lugar a esas pasiones. Deshonraron sus cuerpos. Hermanos, el homosexualismo es deshonra del cuerpo, porque no cumplen el propósito de Dios. Están ciegos. Lo natural ya no es, se va a lo antinatural. Y cuando pasa esto, se extravían, hermano. Se extravían de Dios. A pesar de que ellos creen ser cristianos, tienen sus dioses, tienen su creencia. No, se extravían y están solos. Pero siguen en sus concupiscencias de pecado. Dice el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada.
Mire, Dios los entrega a las inmundicias, los entrega a sus pasiones y ahora los entrega a sus mentes reprobadas. ¿Qué es mente reprobada? Que lo que dicta su mente, lo que juzga su mente está aplazado, eso está diciendo. Cualquier decisión que tome va a estar mal. Está diciendo que no va a aprobar, no va a ser bendecido por Dios, no va a ser respaldado, no, le va a ir mal, es una decisión mala, ¿no? Mente reprobada, hacer las cosas que no convienen. El 29 dice, estando atestados de toda, y estos son los frutos de una mente reprobada: injusticias, fornicaciones, perversidades, avaricias, maldades, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Miren, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Ahora hay que subrayar esto, hermano: desobedientes a los padres. A ver, léalo los jóvenes conmigo. Desobedientes a los, eso es lo que trae la religiosidad, hermano. El 31, necios, desleales. Esto hay que subrayar también. Sin afecto natural, insensibles quiere decir. Implacables, sin misericordia, hermano. Quienes, ahora miren esto, 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, ¿qué va a pasar? Son dignos de muerte. Miren, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican, dice. Qué tremendo. Hermanos, de allí nos ha sacado el Señor. Amén, de allí. Hay mucho testimonio en la iglesia, ¿no? Hay homosexuales que han salido de allí. Hay lesbianas que han salido de allí. Hay alcohólicos que han salido de allí. Yo sé que cada uno tiene un testimonio, hermano. Yo un día quisiera que pasen adelante y den su testimonio, ¿no? ¿De dónde te ha sacado el Señor? ¿No? Oh, a mí me ha sacado de las pandillas, ¿no? Aquí han salido de las pandillas 2 o 3 personas, ¿no? ¿Se acuerdan hace años? No voy a decir los nombres, hermanos, van a ver como pandilleros. Han salido de las pandillas. Uno ha salido de los Goofies. ¿Quién recuerda de esa pandilla? ¿No? Ya no, pues la generación de hoy. Era un hermano fiel, al final, bueno, se ha ido a trabajar, está trabajando en Proden como oficial de crédito, pero ha cambiado su vida, hermano. Pero vieran ustedes lo que ha dejado las secuelas. Pero ahora es un buen hombre, hermano, ¿verdad? Y sigue las prédicas. Bueno, miren, hermanos, Dios lo ha sacado de ahí. Lo ha sacado del alcoholismo. Yo conozco aquí testimonios que han salido del alcohol. Tomaban, hermano, tomaban. Y un día los canceló. Les cuento uno solo, ¿verdad? Uno de estos que tomaba y estaba ahí en el internet, dice que estaba chateando y chateó con una de nuestras hermanas de la iglesia. Y la hermana le habló del Señor. Él dijo, ¿pero cómo? ¿Acaso de Dios? Y le habló y le preguntó, y al final, mire, cuando llega el conocimiento sale la ignorancia. Él dijo, ¿de verdad? ¿Sabe qué? El día siguiente estaba en la iglesia, habló conmigo. Yo le prediqué a Jesucristo. Y él desde esa vez llegó a la iglesia y hasta el día de hoy se entrega y se casó y está aquí, hermano. Amén. Pero salió del alcoholismo. Aleluya. Y su papá después y su mamá vinieron aquí a agradecerme. Y me dijeron, gracias, pastor, porque gracias a usted mi hijo ha salido del alcoholismo. Y yo le dije, no es gracias a mí, le dije. Yo no hice nada. Yo le dije a sus padres que no son creyentes, es el Señor que lo ha sacado de allí. Es Cristo Jesús que lo ha sacado de allí. Y hermanos queridos, qué hermoso. Testimonios, hermano. Qué lindo sería escuchar nuestros testimonios, ¿verdad? ¿De dónde te sacó el Señor? ¿De dónde te sacó? Y cada uno tiene los. En una iglesia había esto, hermano, una vez, ¿no? Estaban contando y el Señor me sacó de las pandillas, me sacó del alcohol, me sacó de las drogas, me sacó del monrero, lancero, ¿no? Los había sacado de todo, hermano. Pero lo malo es que había una persona inconversa allá afuera. Salió, hermano, ¿te estás yendo? No, es que ahí hay puro maleantes, dijo. No, el Señor los cambió, hermano. Los hizo nuevas criaturas. Antes eran así, ahora son nuevos en Cristo Jesús, hermano. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Nos saca de esas cosas y ahora estamos en Dios. Ahora no podemos volver a las tinieblas, hermano, ¿no? Sería locura, a ver, piense, sería locura volver a las tinieblas. Si usted ha conocido a Cristo, que vuelva a las tinieblas solo porque el mundo lo embeleza, lo llama, lo tienta, es locura. Para el mundo va a decir, y para el diablo, bienvenido hijo, te va a decir el diablo. Te estábamos esperando, pero el diablo te va a dar uno por detrás, porque si has salido de sus filas, volver es suicidio, hermano. No puedes volver otra vez al mundo. Nosotros ya hemos salido de allí, amén, hermanitos. Y si tenemos pruebas, luchas, debilidades, pecados, todavía hay cosas en nuestra vida. Hay que correr a Cristo, hay que confesarlos, hay que renunciarlos, rechazarlos, hermano, hasta alcanzar la victoria. Esa es la tarea que tenemos. No crea que es fácil para todos. Para nadie es fácil. Para mí no es fácil, hermano, ¿verdad? Estar así en un estado donde debo estar predicando, debo estar
No es fácil, hermano. Yo soy un ser humano también, tengo mis debilidades, tengo mis limitaciones, ¿no? Entonces yo tengo que estar buscando al Señor, si no puedo desviarme también. Aquí no confiamos en nuestras fuerzas, usted debe confiar en Dios. Pero si está con el Señor, tomado de su mano todos los días, todo va a ir bien, hermano. Pero volver atrás no es digno. Volver a las tinieblas, imagínese volver a postrarme ante un ídolo, hermano, ¿no? Otra vez volver a hacer procesiones. Imagínese volver a persignarme. No, ya es el colmo eso, hermano. No así como, no, otra vez, o las 7 cruces, ¿no? Agarrar el rosario otra vez, rezar el Ave María. No, pues hermano, ya, esas cosas ya no. O volver, vení, servite, ¿no? Imagínense que alguien me invite, servite. ¿Qué voy a hacer yo, hermano? No puedo. Mi cariño es, te va a decir. Toma o sea, tu cariño es una cerveza. Tu cariño es un vaso de cerveza. No, mi cariño no es ese, ¿no? ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Vas a volver a las tinieblas otra vez? Otra vez a involucrarte con esos amigos turbios. A veces aparece, el diablo los manda de vez en cuando. Le dice, parece que ya está bien. Anda a visitarlo, anda a hablar. Ese amigo que hace años te llevaba a lugares, va a venir otra vez. El diablo lo va a mandar, son sus emisarios. Y claro, nosotros, mi amigazo, ven, un abracito. Y claro, el amigo te invita un piquecito, ¿no? ¿Dónde? Allá en el punto de encuentro, un charquecito. ¿En serio? Si yo te invito, es el demonio, hermano. Más bien vos dile, te invito a la iglesia, que te vas a comer ahí un charque de Juan capítulo 1. El otro, ¿qué va a decir, hermano? No, pero ¿cómo a la iglesia? ¿Está haciendo a la iglesia? Claro, pues hermano, amigo, estoy yendo a la iglesia, he cambiado mi vida. Quiero decirte que Jesús ha hecho grandes cosas conmigo. Sabes, yo reconozco que antes estaba así contigo, haciendo cosas y la verdad me avergüenzo. Yo te digo, mira, el Señor hace la obra. ¿Por qué no te animas? Tú también puedes. Capaz el otro empiece a llorar. Sí, estoy a punto de perder mi matrimonio. Sí, mira, oraré por ti. Esa es la mentalidad que Dios quiere, hermano. Hemos salido de las tinieblas. A ver, repita conmigo, yo salí de las tinieblas. Pero con convicción, hermano. Los que no han salido de las tinieblas, yo salí de las tinieblas. No, pues hermano. A ver, con fe, yo he salido de las tinieblas. ¿Ha salido o no ha salido, hermano? Algunos, yo me encuentro en las tinieblas. Hermano, ¿cómo? He salido de allí, he salido de allí. He sido trasladado del reino de Satanás al reino de su amado Hijo Jesucristo. No soy perfecto, pero Dios me ama. Me va a cambiar, me va a perdonar, me va a levantar, me va a ayudar. El Señor me ama. Hermanos queridos, la única razón por la cual Dios nos abandona es cuando dejamos de creer. Es cuando nos damos la vuelta. Es cuando seguimos al diablo. Es cuando seguimos al mundo. Ahí sí el Señor dice, tú me honras, yo te honro. Tú me dejas, yo te dejo. Eso dice la palabra, hermano. Y por eso el Señor siempre te anda atrayendo con cuerdas de amor. Juan 1, 12 y 13 dice, y esto es para nosotros, hermanos. Mas a todos los que les recibieron, ¿cuántos les recibió en su corazón, hermano? Eso es lo primero. A los que creen en su nombre, les dio poder o potestad de ser hechos. Ahora, ¿usted qué es? ¿Por qué es hijo de Dios? Porque has recibido a Jesús. Entonces, ¿qué son los que no han recibido a Jesús? Yo también soy hijo de Dios, dicen. ¿O no? No son. ¿Cómo, pastor? No son. Porque para ser tienen que haberle creído y haberle aceptado en su corazón. Eso es, hermano, hacer hijo de Dios. Entonces, ¿qué son ellos? No son hijos de Dios, son criaturas de Dios, ¿no? Que están en sus tinieblas, todo eso, son criaturas, hermano. Así que tú puedes decirle criatura de Dios. Amén. No, yo soy hijo de Dios. ¿Por qué eres hijo de Dios? Que lo he recibido en mi corazón como mi Señor y Salvador. Estos hijos de Dios, versículo 13, dice, los cuales, es decir, los hijos de Dios, no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, o sea, no son naturales, ¿no? Ni de voluntad de varón, sino de ¿quiénes son engendrados? De Dios, hermano. O sea que Dios ha revelado esa verdad aquí adentro. Por eso tú dices, soy hijo de Dios. He recibido a Jesús en mi corazón. Dios me ha revelado esa verdad. Soy engendrado por la revelación de Dios. Y por esa razón, hermanos, ya has salido de las tinieblas. No puedes volver atrás. Ya estás encaminado. Para recibir a Jesús como Señor y Salvador, según Romanos 10:9 dice, que debes confesarlo con tu boca y creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos a Jesús, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se proclama para salvación. ¿Verdad? Ahí está el pasaje. Entonces, eso es recibir a Jesús. Eso es ser hijo de Dios. Ahora, si alguien aquí no es hijo de Dios, es criatura de Dios, yo le invito hoy a convertirse. Yo te invito hoy a aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Te invito hoy a que le digas, entra en mi corazón. Te confieso y te creo. Quiero salir de este lugar siendo un hijo de Dios.
te prometo que tu vida va a cambiar completamente. Bien, vamos a orar. Por favor, póngase de pie, hermanos queridos. Vamos a dar gracias al Señor. Puede cerrar sus ojitos, hermanos queridos, y poder dar gracias al Señor en este día.